Hola, buen día. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la carrera de médico cirujano. A continuación les presentaremos lo que es la diabetes, su definición, epidemiología, complicaciones y fisiología. Somos del grupo 1301. Los integrantes son Aguado Pérez Jimena, George Beltrán Elizabeth, Gutiérrez Caxnajo y Josué, Ibarra Sánchez Santiago y Manzano Martínez Natalia. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce, lo que conlleva a niveles elevados de glucosa en sangre. Con respecto a la epidemiología, y según datos brindados por la Secretaría de Salud, en nuestro país, la diabetes se posiciona como la tercera causa de muerte a nivel nacional, siendo una enfermedad que si bien afecta principalmente a los adultos mayores, también se encuentra en la población de niños. Según cifras, se estima que en México 12.400.000 personas padecen diabetes, siendo la diabetes mellitus o diabetes tipo 2 la más común en la población mexicana. Asimismo, se ha encontrado que en las últimas décadas es más frecuente encontrar esta enfermedad en la población. Por ello, en México se requieren acciones para lograr el diagnóstico oportuno, el control de la enfermedad, pero más importante, lograr su prevención. Empezando con los factores de riesgo no modificables, estos se definen como aquellos que no podemos cambiar, pues biológica o genéticamente son inalterables. Entre estos factores de riesgo no modificables encontramos 1. El sexo, ya que según estudios, las mujeres tienen mayor riesgo a padecer diabetes. 2. La raza o etnia, pues ciertas poblaciones o comunidades son más propensas a desarrollar diabetes, por ejemplo, la comunidad hispana o afroamericana. 3. Si se tienen antecedentes de haber padecido síndrome de ovario poliquístico o diabetes gestacional, es un factor de riesgo no modificable, pues en estos procesos se da una alteración en el metabolismo. 4. La edad, ya que conforme aumenta la edad, aumenta el riesgo. 5. Y el más importante, los antecedentes heredofamiliares de cada persona, es decir, si algún familiar cercano padece o padeció diabetes. Continuando con los factores de riesgo modificables, estos se definen como aquellos que las personas podemos prevenir o cambiar, si es que los presentamos. Entre estos encontramos 1. El sedentarismo o nula actividad física. 2. La falta de ejercicio. 3. Los inadecuados hábitos alimenticios, haciendo énfasis en la mala alimentación o el consumo excesivo de alimentos procesados, fritos, ricos en grasas saturadas o sal. 4. El tabaquismo o consumo excesivo de cigarro. 5. Y el principal, el sobrepeso y la obesidad. Tipos de diabetes. Existen múltiples alteraciones en la glucemia, pero bueno, vamos a ver algunas más frecuentes. Empezamos con la prediabetes. Aquí se incluyen algunas pruebas y parámetros para determinar que el paciente está a punto de cursar con diabetes. Tenemos la diabetes mellitus tipo 1. Este tipo de diabetes ocurre sobre todo en pacientes jóvenes, que son menores a 30 años, sin obesidad persistente. Se da pues por un proceso autoinmune de destrucción de las células beta del páncreas. También tenemos a la diabetes mellitus tipo 2. Esta es más típica en pacientes obesos con tendencia al sedentarismo y una mala práctica alimentaria. Se da a edades más tardías. Esta es una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar en sangre son demasiado altos. La glucosa pues es nuestra principal fuente de energía, proviene de los alimentos que consumimos diario. Una hormona en nuestro cuerpo llamada insulina va a ayudar a que la glucosa ingrese a las células para pues brindar esta energía. Si se tiene diabetes, el cuerpo no produce suficiente insulina o no lo va a usar bien. Entonces, luego la glucosa permanece en la sangre y no ingresa lo suficientemente a las células. Con el tiempo, pues tener demasiada glucosa en sangre puede causar problemas de salud. Tenemos también la diabetes gestacional. Esta es diagnosticada en el embarazo y solo va a estar presente durante este suceso. Tenemos la diabetes tipo MODY. Este es un tipo de diabetes que se produce por una alteración genética en las células beta pancreáticas. Se da en jóvenes hasta 25 años. Tenemos también la diabetes tipo LADA. Esta pues describe una forma de diabetes autoinmune en los adultos, es lentamente progresiva y bueno, es susceptible a ser tratada inicialmente sin insulina. Hablemos un poco más de la diabetes tipo 2. Esta pues se puede dar por una combinación de factores. Una de ellas pues es por ejemplo tener sobrepeso o obesidad, no hacer actividad física, también nuestra genética es importante y también los antecedentes heredofamiliares. ¿Qué personas tienen riesgo a padecer este tipo de diabetes? Pues bueno, pacientes, personas mayores de 45 años, si tuvieron prediabetes, si tuvo diabetes durante el embarazo, si tiene antecedentes familiares de diabetes,
si tiene sobrepeso u obesidad, si no hace ejercicio, si tiene otras afecciones como la presión arterial alta, una enfermedad cardíaca, un accidente cerebrovascular, síndrome de ovario poliquístico o depresión. En cuanto a sus síntomas, pues bueno, muchas personas no llegan a presentar un síntoma, pero si los llegan a tener, estos se desarrollan lentamente durante varios años. Aquí podemos incluir las 4 P's de la diabetes. Una de ellas es la poliuria, que es el aumento en la cantidad y la frecuencia con la que la orina es eliminada a lo largo del día. Otra de ellas es la polidipsia. Este es el aumento exagerado de la sensación de la sed. Otra es la polifagia, es cuando se come mucho de forma ansiosa debido a un apetito incontrolable. Y por último tenemos a la pérdida de peso, la cual se da pues sin que exista alguna razón aparente. También pueden presentar una sensación de cansancio, visión borrosa, algún entumecimiento o hormigueo en los pies o en las manos y pues llagas que no llegan a cicatrizar. Esto pues sucede debido a que la diabetes llega a interferir con la generación de nuevas células. Complicaciones crónicas de la diabetes. Entendemos por complicaciones crónicas a todas aquellas que se van a desarrollar en los tejidos afectados por las concentraciones elevadas de azúcar en la sangre. Estas complicaciones las podemos clasificar de 2 maneras, ya sean microvasculares o macrovasculares. Las microvasculares son todas aquellas que nos van a afectar a los vasos sanguíneos más pequeños y las macrovasculares son todas aquellas que nos afectan a los vasos sanguíneos más grandes. Estas complicaciones se calculan que al momento del diagnóstico ya el 50% de los pacientes con diabetes tipo 2 cuentan con alguna de ellas, ya sea macrovascular o microvascular. Dentro de las microvasculares, ¿qué lo causa? Lo causa una alteración por el exceso de glucosa, lo cual conlleva un endurecimiento y engrosamiento de las pequeñas arterias, las cuales denominamos capilares, lo cual hace que se obstruya o rompa. Y esto conduce a una pérdida funcional de los tejidos irrigados por estos vasos pequeños. Dentro de las complicaciones degenerativas más comunes que encontramos son la retinopatía diabética o la nefropatía diabética. Continuamos con las macrovasculares. Estas complicaciones macrovasculares van a afectar lo que son los grandes vasos y aquí podemos incluir la enfermedad coronaria, enfermedad vascular cerebral y la enfermedad vascular periférica. Estas complicaciones van a presentar 3 cosas en específico. La primera sería la hiperglucemia, que son niveles altos de azúcar en la sangre. La segunda sería la hiperlipidemia, que es cuando vamos a tener niveles elevados de grasa en la sangre. Y la tercera es cuando se presenta una tensión arterial alta, que es más conocida como hipertensión. Y esta va a contribuir a lo que es el desarrollo de placas arterioscleróticas, que es cuando se va a hacer como una acumulación de grasa en las paredes de las arterias. Y esto va a hacer que se formen plaquetas y se adhieran a células dañinas. Entonces aquí nuestros vasos grandes van a experimentar lo que es la esclerosis, causar inflamación y daño en nuestro sistema nervioso central, así como obstrucción. Y esto nos va a producir tanto accidente vascular cerebral como periférico. En sí, estas complicaciones en diabéticos va a influir de manera sorprendente porque se calcula que cada 3 diabéticos mayores de 50 años llegan a presentar tanto enfermedad vascular como claudicación. Cuando hablamos de claudicación es cuando es un trastorno que va a manifestar fatiga y dolor en los músculos de las piernas, ya sea al caminar distancias cortas o largas. También, como bien se conoce, se llega a presentar los casos en donde tiene que haber amputación y esto es uno de los factores predictivos o principales de mortalidad entre los pacientes que tienen diabetes de tipo 1. Por último, es importante mencionar que se calcula que al momento del diagnóstico, el 50% de nuestros pacientes con diabetes tipo 2 van a presentar lo que son estas complicaciones macrovasculares. El páncreas es el órgano que funciona como glándula endocrina y se va a encargar de secretar la hormona insulina, específicamente sintetizada en las células beta. La insulina va a responder a estados de hiperglucemia, permitiendo que la glucosa entre a las células de todo el organismo para que no se almacene en torrente sanguíneo. En el caso de la diabetes tipo 1, es considerado una enfermedad autoinmune en donde su defecto ocurre a nivel genético, en el cromosoma 6 en específico, donde el sistema de reconocimiento para antígenos comienza a generar respuesta inmune hacia las células beta, causando progresivamente la destrucción de estas. Se presenta en personas jóvenes comúnmente.
Sin embargo, conforme pasa el tiempo, la secreción de insulina va a comenzar a disminuir y esto va a generar estados de hiperglucemia, haciendo que posteriormente haya una insuficiencia de la hormona y se genere la diabetes tipo 1. Para la diabetes tipo 2, que es aproximadamente el 80% de los tipos de diabetes en el país, su inicio dependerá de una serie de manifestaciones previas que ocasionan alteraciones metabólicas y son consideradas como parte de un síndrome metabólico. Estas tienen una característica de aparición que va empeorando en las personas. La primera es la obesidad. La obesidad es una acumulación excesiva de grasa en el organismo. Cuando una persona tiene obesidad, las células del tejido adiposo, también llamadas adipocitos, comienzan a ser resistentes a ciertas hormonas que regulan el metabolismo del cuerpo, como por ejemplo la adiponectina y la leptina. Sin embargo, existe también una variedad de citocinas que son secretadas por estas células, en su mayoría son proinflamatorias, como la interleucina 6 o el factor de necrosis tumoral alfa. Esto hace que se almacene en torrente sanguíneo tanto la hormona como la glucosa, generando hiperinsulinemia e hiperglucemia. Esto generaría que se comience a acumular lipoproteínas de baja densidad, lo cual sería causa de la siguiente complicación, que son las dislipidemias. Estas grasas, que son potencialmente dañinas para el organismo, se comienzan a acumular sobre todo en las paredes internas de los vasos sanguíneos, generando placas de ateroma. Esto disminuye el flujo sanguíneo hacia el tejido que estén irrigando y se genera una hipoxia tisular, por lo cual va a ser detectado por el organismo y va a hacer que el corazón aumente su demanda y generando una sobrecarga en este órgano, causando así una hipertensión. Gracias por ver este video.